Queridos amigos, buenas noches, feliz viernes, bienvenidos una semana más a Lo que no te han contado. Estaba aquí con Iván Valencia a los mandos hablando de que a lo mejor lo único que nos queda en esta España, con tantos problemas, en esa situación tan compleja, es que nos caiga un meteorito encima. Parece que se ha torcido un poco la situación en los últimos años, un poco mucho. Parece ser que ya no somos lo que éramos y ahora que nos amenazan conflictos exteriores como la guerra de Irán, ahora que el gobierno vuelve a hablar de un plan, de un escudo para protegernos de las consecuencias derivadas de la guerra, todo parece indicar que el PSOE, que Pedro Sánchez, volverá a utilizar uno de estos conflictos para redoblar el control sobre los españoles, redoblar, digamos, el control sobre el país, mejor dicho, porque cada individuo tiene la capacidad de dejarse controlar o no, pero sí que es verdad que todas estas maniobras, todas estas situaciones, las pone en marcha siempre cuando el país está en dificultad. Y te pongo un ejemplo que no es menor, que es el del famoso escudo antiopas, que puso en marcha en el año 2021, y este escudo básicamente lo que contempla es que lo puso en el 2020, perdón, lo que contempla, lo que implica, lo que supone es que todas las operaciones empresariales de empresas que pertenecen a sectores estratégicos, desde el energético, desde infraestructuras, desde el de medios de comunicación, tienen que recibir el visto bueno del gobierno. Todas las operaciones de compraventa de acciones. Me refiero a lo que da lugar a una especie de arbitrariedad por la cual el gobierno se reserva la última palabra sobre lo que tendría que suceder en un régimen de libre mercado y de libertad de empresa. Eso lo hizo aprovechando una crisis económica en la que, mientras tanto, en algún ministerio estaban llevándose presuntamente comisiones por la venta de mascarillas, mientras tú estabas encerrado en tu casa. Siempre estas cosas, estas crisis, los gobiernos con ese deje autoritario las utilizan para medrar, para influir todavía más sobre la vida de los ciudadanos y para utilizar el dinero de los impuestos para engordar redes clientelares. Por eso, mucho ojo con la que se viene, porque con lo que se viene encima, mejor dicho, porque eso podría redundar en que vivamos peor y todavía esta gente gaste más dinero del necesario y nos endeude una generación más allá de la que nos suceda, es decir, ya hasta nuestros nietos, nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros bisnietos. El caso es que mientras tanto, mientras eso sucede, mientras ahí debería estar puesto el foco, mientras lo relevante acontece en paralelo al culebrón nacional, que es el que monta Pedro Sánchez y sus mariachis mediáticos y sus muñecos, mientras eso sucede, ha presentado Pedro Sánchez una iniciativa contra el odio. Lo hizo en una especie de cumbre, de foro, nacional, primer foro nacional, mundial, universal, intergaláctico contra el odio, en el que nos dijo que era un componente que estaba el odio presente en la sociedad mucho más de lo que se lo puede permitir y que hay que luchar contra eso. Y además anunció una medida que es odio con H, que lo que pretende es medir el nivel de odio dentro de la sociedad. Y a mí esto siempre me llama la atención. ¿Por qué un gobierno tiene que arrogarse con la facultad de controlar lo que odian los ciudadanos? Cada cual puede odiar lo que le dé la gana. Odiar no debe estar prohibido. Otra cosa es que el odio se dirija siempre sobre los mismos o que el odio se potencie sobre los mismos. Pero cualquiera puede odiar. Yo odio muchas cosas. E incluso a personas. El odio, precisamente, lo que demuestra es que esa persona tiene criterio. Y una persona con criterio es una persona menos manipulable. Quien no odia o es un santo o es poco inteligente. O está al albur de los vientos que se levantan, que le van a llevar a lugares que a lo mejor no son los que le conviene. El odio es lo mejor posible, el mejor ingrediente para situarte en cada momento en el lugar en el que tienes que estar. Y por eso, precisamente, Pedro Sánchez quiere luchar contra el odio. O eso dice. Porque quiere situar a la gente en el terreno de los que él dice que no odian, que casualmente es el suyo. Y ha desplegado una especie de maquinaria, de maniobra, de terminología, de cháchara, para justificar esa postura que resulta acojonante. Y hoy, en ese contexto y en ese marco, quiero anunciarles la implementación de la segunda medida. Y es que vamos a poner en marcha la herramienta que hemos llamado odio, H-O-D-I-O. En definitiva, la huella del odio y la polarización. Esta es la nueva cháchara del presidente del gobierno
con respecto a lo que hay que hacer, en ese caso, no odiar. O sea, de verdad, un sentimiento que es tan racional e irracional a la vez. Yo creo que es más racional, pero es impulsivo, es una emoción, el odio, que es algo que nace, que es consustancial al ser humano, que forma parte de su condición. Es algo que ahora Pedro Sánchez quiere, iba a decir, lo quiere limitar. Lo que quiere realmente es utilizar ese componente, ese ingrediente, para decir aquello de odian los demás. Es igual que cuando en el año 2024, y es la misma estrategia, es cháchara pura, es bazofia argumental. En 2024, si recuerdas, cuando envió aquella carta a la ciudadanía, hablaba de quienes mentían y quienes intoxicaban a la sociedad española. Y ahí, por supuesto, no hablaba, por ejemplo, de lo que sucede en la Asamblea de Madrid cada sesión, en la que los partidos de la oposición, los portavoces de la oposición, insultan de forma grave a su presidenta. Ahí no hablaba, por ejemplo, de cuando le pusieron mote al alcalde de Madrid, entre otros. Ahí no hablaban, por ejemplo, de cuando hay personas afiliados de Vox que ponen una carpa por la calle y les atacan y tienen que llamar a la policía. Ahí no hablaban, por ejemplo, de cuando iba a Ciudadanos a dar un meeting a Mondragón, por ejemplo, y les atacaban y decían ahí no había odio. Ahí decían directamente que es que habían ido ahí a provocar. ¿Qué sucede con esta campaña de Pedro Sánchez, esta nueva argucia, esta nueva cortina de humo gubernamental? Que la quiere utilizar, evidentemente, para hablar del bien y del mal, porque Pedro Sánchez se ha quitado el traje de presidente del gobierno para ponerse el de predicador, para vestirse de Gandhi, para vestirse de una especie de profeta, de Mesías, de párroco, con el cual ilustrar a los españoles sobre lo que está bien y lo que está mal. Cuando habla de odio, en realidad habla del mal, y el mal siempre son los otros. El mal es la oposición, y con eso yo no sé realmente cuál será el resultado de esta última campaña, porque yo no sé muy bien si todavía habrá gente que se piense que este encarna el bien o la lucha contra el odio, pero lo que pretende precisamente con eso es, en primer lugar, censurar las redes sociales, porque de esto va esto. En segundo lugar, promover la autocensura de determinados discursos críticos que son legítimos, lícitos y que nunca son delictivos. Y en tercer lugar, ampliar el cajón de lo que se denominan delitos de odio, que son realmente al final una especie de delitos políticos que le han servido a la izquierda woke para establecer velos de censura, para establecer fronteras entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y casualmente ellos nunca están en el lado incorrecto. Ellos siempre encarnan lo correcto, el bien, la lucha contra el mal. Es patético que un presidente del gobierno, más allá de los antecedentes de su familia política, hablo de su acción de gobierno, de cómo ha polarizado por su propio interés a la sociedad española, que ha pactado con los que más han contribuido a ese proceso de polarización desde cada una de sus tribunas, que consiente que en televisión española haya personas que insulten directamente a diario o que denigren a diario, de forma prácticamente horaria, a la oposición parlamentaria, a lo que ellos llaman pseudosindicatos, pseudoperiodistas, pseudomedios. Esta gente, el presidente que ha permitido todo eso, el presidente que más ha polarizado y enfrentado a la sociedad española, y ojo, en ambos bandos son culpables, pero este es el que lo ha promovido por su propio interés, por aquello que decía Zapatero de nos conviene la tensión, este es el que ahora habla de luchar contra la polarización, contra el odio, contra quienes estigmatizan a colectivos. Es cierto, no hay que estigmatizar a ningún colectivo, pero ¿acaso no ha sido él el que ha tildado de fascistas o de ultraderechistas a una buena parte de quienes le llevaba la contraria? ¿O a los periodistas que contaban sus escándalos de corrupción? Este es el presidente que intenta pastorear a la sociedad hacia el territorio del bien, alejarle del pecado, de la toxicidad, del vertido de la máquina del fango. ¿O este es un oportunista que lo que busca ahora precisamente es mantener el apoyo entre los suyos, convertir todo eso todavía más en un movimiento sectario, para convertir todo lo que le queda de carrera política en una especie de referéndum entre el bien y el mal? Esos argumentos maniqueos
en situaciones en las que realmente se quiere romper con una parte de la sociedad en lugar de gobernar para todos los españoles, generalmente funcionan. Eso en Cataluña, en el año 2017, llevó a aquel octubre trágico, que fue patético, lamentable, que casi fue una especie de golpe de Estado encubierto, o a cara descubierta, mejor dicho. Y eso implicó, en primer lugar, partir a la sociedad entre los que querían aplicar el derecho a la autodeterminación, que básicamente se vendían como los buenos de la película, y un Estado opresor, un Estado fascista, que impedía ese derecho. Pero a la vez a un Estado al que insultaban. El propio Quim Torra, que fue presidente de la Generalidad de Cataluña, llegó a llamar apestados en sus artículos, a insultar en sus artículos a los castellanos, al igual que hizo Jordi Pujol con los andaluces. ¿Eso no es discurso del odio? Claro que lo es. Pero eso, ellos no lo van a reconocer. Ellos no van a hacer nunca autocrítica sobre eso, como Pedro Sánchez nunca jamás va a reconocer que si hay un partido que ha promovido eso en España, es aquel con el que ha pactado gobierno cuando no él mismo. Cuando no ministros como Óscar López o Óscar Puente. Estos son los que nos hablan de que ahora tenemos que amarnos, querernos, enfocarnos en el amor. Pedro Sánchez. Porque la mayoría social está formada por buenas personas. Personas que pueden tener opiniones diferentes, pero que en su vida cotidiana no se dejan llevar por el odio. Se mueven por algo mucho más poderoso, que es el amor. El amor por nuestras parejas, el amor por nuestros hijos y nuestras hijas, por nuestros padres y por nuestros hermanos. Es que es todo una tomadura de pelo. En primer lugar, la gente está enfocada en el amor, pero para que el amor se dé, por ejemplo, en un hogar tiene que haber unas buenas condiciones económicas. No tiene que haber una inflación como la que se ha registrado en este país. En primer lugar, tiene que haber un hogar. Un hogar que es prácticamente imposible de tener en España actualmente, si todavía no lo tienes, porque las medidas de vivienda que se han tomado en los sucesivos gobiernos, pero especialmente en esta última etapa, y me refiero al suyo, pero también a los autonómicos y a los locales, por supuesto, han sido catastróficas. Han provocado un colapso del mercado. Sin un hogar no hay posibilidad de formar esa familia, de formar esa pareja. No hay posibilidad de que se dé el amor. Y en un lugar cada vez más precario y empobrecido, es cada vez precisamente más difícil dar rienda suelta a ese sentimiento y contener la frustración, la rabia y sí, el odio por quien ha permitido esa situación, porque por estupideces ideológicas ha llegado incluso a negar la oferta y la demanda en el mercado de la vivienda. Un gobierno que no ha tenido ningún gesto fiscal con los ciudadanos y que al revés ha utilizado impuestos cada vez más elevados para crear una red clientelar, una red de dependientes, una red de pobres en incremento que pagan los ciudadanos productivos y con ese dinero, con un dinero que se quitan, que podían destinar precisamente a aquello de formar un hogar y a dar rienda suelta al amor en su ámbito privado. El amor no tiene que ser público. Eso del amaros a todos es pura religión. Y eso es lo que pretende Pedro Sánchez, erigirse como una especie de sumo sacerdote actualmente. Y mientras tanto alrededor tiene personas, se ha rodeado de personas como Sara Santolaya, que es una especie ahora mismo de la Eva Perón, o la Belén Esteban, mejor dicho, del momento político patrio. Hemos caído a tal lugar, la política española se ha rebajado a tal nivel, fruto, por cierto, del nivel general de los españoles, no nos engañemos. Si los españoles tuvieran un nivel mayor, ese tipo de política no colaría, porque verían que se la están dando con queso. Pero como el nivel general es tan bajo, o como la gente está en otros asuntos, está preocupada, está peor formada quizás, y aquí nos incluimos todos, como hay una especie de despiste, estado emocional, estado de ansiedad general, preocupación, lo que sea, este tipo de maniobras cuelan. Y el alivio a la neurosis, el alivio a esa tensión, la presión, es ver en la televisión a personajes como Sara Santolaya y sus historias. Los tertulianos de los programas de infoentretenimiento, de debate, se han convertido en lo que eran los muñecos de Jorge Javier Vázquez, lo que eran los de Tómbola. Han sustituido su lugar en la sociedad. Y ahora la gente mire a Antón Losada,
a Ekaizer, a Cintora y a compañía, porque la historia que ellos representan, que es política, es la que ha sustituido en el entretenimiento a lo que era Sálvame. Y el personaje central de esa comedia patética, melodramática, es Sara Santaolalla. Cuando tú no te doblegas en un momento, y aquí me vais a perdonar, en un momento en el que todo el mundo está pensando en el día de después, que yo estoy viendo a compañeros que ideológicamente están como yo, piensan como yo, pero que creen que en este país va a gobernar el fascismo y están haciendo los deberes hoy para mañana y están diciendo, mejor de esto no hablo, a ver si dentro de 1 año, 2 años, sigo conservando mi silla. Es decir, esta persona que llama fascismo a la alternativa política que haya el gobierno del PSOE y de Sumar, fascismo, ¿eh? Es decir, no porque lo digan constantemente tiene que normalizarse el mero hecho de que a la oposición política se le denomine fascismo. ¿Qué fascistas? No son fascistas, no son ultraderechistas. Hay una derecha tradicional, el Partido Popular, y hay una nueva derecha más radical en algunos planteamientos. Eso no es ser fascista. El fascismo es algo más triste, más tétrico que deriva en totalitarismo. Por cierto, como el comunismo, una ideología que aquí no se censura porque se le considera liberadora, cuando no es cierto, como se ha demostrado en tantos y tantos países donde se ha aplicado. Del comunismo huían quienes saltaban el muro de Berlín. Al igual que del fascismo se querían librar los países que cayeron bajo su yugo en los años 30 y 40. Igualmente de repugnantes y de reprobables. Aquí en España se nos ha vendido una historia falsa en este sentido. Y esta gente ahora nos alerta de la llegada del fascismo, cuando han estado gobernando con los herederos de otro totalitarismo convertido, devenido, derivado en populismo a partir del socialismo del siglo XXI. Y esto hay que explicarlo. Nadie tiene por qué terminar por censurarse o de sentirse fascista porque estos oportunistas le estén etiquetando como eso, porque la última etapa que han inventado de la lucha de clases hayan decidido librar una batalla entre fascistas y antifascistas, o entre ciudadanos y tecnooligarcas, que también son fascistas. El enemigo político es simplemente un rival político, es la alternativa política. No es un totalitarista. No es un totalitario, mejor dicho, perdón, por inventarme una palabra. Ese es uno de los grandes dramas que se ha asumido como cierto y que se ha dejado que permanezca en el ambiente, la atmósfera actual, el mero hecho de que por no comulgar con la ideología de esta gente, y digo comulgar porque ya se han erigido como los párrocos de esta sociedad, el mero hecho de que por no apoyar eso, que a uno le etiqueten como fascista, es muy grave y no me resigno a decirlo y no creo que haya que resignarse ni aceptarlo. Es muy grave. Y personas como Sara Santaolalla, que ahora hablan de luchar contra el odio, son las que llamaron idiotas a 11 millones de votantes. Pero el problema de esta gente es que pues, los datos no ayuda a su relato, ayuda a la mentira y ayuda a un país desinformado y ayuda a un país de idiotas que alguno todavía le creerá, porque hay que ser muy idiota o tener muy poca información para seguir creyéndote al Partido Popular y a vos. Sara Santaolalla, un abrazo, hasta luego. Un abrazo, muchas gracias. La corrigió Javier Ruiz. Le dijo, ¿te has pasado, Sara? No. No. ¿Pidió perdón ella? No. Hizo como que matizaba sus palabras, pero no pidió perdón. Y Televisión Española, en lugar de censurarla, lo que hizo fue el Consejo de Administración, por 11 de sus 15 miembros, apoyaron un comunicado en el que decían que había recibido insultos, lo recibió, y nadie tiene derecho a insultar a otra persona. Se pueden definir las cosas, se pueden criticar sin el insulto, pero el comunicado fue tan completamente lamentable, sesgado, que denunciaba los insultos, pero se negaba a reconocer que había una colaboradora de Televisión Española que ha cobrado muchos miles de euros desde que empezó a colaborar con ellos, que había insultado a 11 millones de votantes, que también pagan esa televisión y que también pagan esa parte de su sueldo. Es la humillación
constante. Nadie tiene derecho a que le insulten en la televisión pública. Del mismo modo que nadie tiene derecho a llamar fascista a alguien que no lo es. Si alguien es crítico con el gobierno, no tiene que ser definido de esa forma. Y si ellos lo hacen, los que se han radicalizado son ellos. Y esto hay que explicarlo. Y esto hay que subrayarlo porque es un completo escándalo. Y la gente, como ellos, que ahora habla de luchar contra el odio, que siempre son los otros, que yo sepa no han destituido como ministro a Óscar Puente, el que este mismo miércoles a la presidenta de la Comunidad de Madrid le llamaba, decía: Puente sugiere desclasificar el expediente clínico de Ayuso y lanza que su estado mental no es mínimamente normal. Esto, además de ser una acusación asquerosa, lo que incita es a pensar que la presidenta de una comunidad autónoma está loca. Es denigrar a esa persona, es odiar, es transmitir odio, es incitar, hacer cosquillas a la sociedad para que odie a esa persona, para que considera que no es válida y capaz. Es situar al rival político a la altura de una cucaracha. Que eso sí que lo hacían los fascistas. Y eso lo hacían también los comunistas. Aunque ellos también, en la búsqueda del enemigo interno, acababan llamando cucarachas y traidores a los propios. Eso lo hacían también los independentistas de Cataluña, otros radicales. Los que hablaban de Botifler. Se lo llamaron a Junqueras. Es escandaloso. El ministro Puente fue el que llamó a Vito Quiles, que se equivocó aquí también Vito Quiles, al mostrar la matrícula de su coche, le llamó saco de mierda y no rectificó, porque ellos nunca rectifican. La persona que habla ahora de recomponer la izquierda a la izquierda del PSOE, es decir, la izquierda radical, la extrema izquierda, si lo queremos llamar así, si al espacio que está a la izquierda del PSOE le llamamos extrema izquierda, o mejor dicho, si al espacio que está a la derecha del PP le llamamos extrema derecha, se lo llaman, y tenemos el derecho a llamar al espacio que está a la izquierda del PSOE extrema izquierda. Eso nunca se dice. Nunca se iguala, nunca se equipara. Siempre hay una parte que se sitúa en el lado del bien, aunque sea extrema, y aunque realmente al final lo que haya hecho es tirar del PSOE hacia esa posición hasta que una parte de él haya adoptado posiciones radicales, posiciones ultras. Palabras como las de Puente son propias de un ultra. Y eso hay que decirlo. Esa forma de referirse a un rival político es extremista. Ya no digo que sea maleducada, es propia de extremistas, de personas que no consienten, no toleran que haya alguien que discrepe de su programa. Y Ayuso se equivoca en muchas cosas que hace. Y ella dice cosas que son erróneas igualmente. Pero que esta gente es la que ahora habla de luchar contra el odio, con H, jodío, no sé. Por cierto, es otra copia, te lo he dicho en muchos programas, desde que hemos empezado esta serie ya de 79 programas. Esta gente copia a Kirchner, el kirchnerismo, esa especie de derivación choriza del peronismo. Ellos tenían el nodio para luchar contra el odio. Ellos crearon las comisiones de la memoria, después de la dictadura. Muy poco después. Aquí Zapatero se inventó 30 años después lo de la memoria histórica y ahora Sánchez inventa lo del odio. Es exactamente lo mismo. Lo mismo, copian de ahí y eso ha llevado al desastre a Argentina y eso está llevando poco a poco al desastre a España. Esta gente ahora habla de luchar contra el odio. El propio Rufián también habla de respeto, de lucha contra los que odian a los mentirosos. Y hace estos días llamaba a Trump defraudador, pedófilo y violador. Y acusaba al Partido Popular y a Vox de ser la cuadrilla de lamebotas de un bully. Esta gente, reitero, es la que lucha contra el odio. O personas como Yone Belarra, que sigue con ese conflicto de que cualquier empresario, cualquier emprendedor, por el mero hecho de serlo, ya es un potencial explotador. Esta gente es la que realmente divide a la sociedad en dos partes. Por reitero, esa retórica marxista de que siempre hay una parte de explotados y una parte de explotadores en todos los ámbitos de la sociedad y en todos los momentos de la historia, y eso es falso. Hay personas con iniciativa, hay buenas personas, malas personas y personas que son buenas en algún momento y malas en otro. Hay personas que toman el camino del bien y hay personas que de repente nos equivocamos y nos convertimos en monstruos durante una temporada.
La vida es compleja. Hay infinitos matices, casi infinitos matices dentro del comportamiento y de las emociones. Pero esta gente siempre divide todo en la historia de los buenos y los malos. Esta gente es la que impulsa a que la gente odie a los empresarios y aprovecha la mínima ocasión para transmitir, por ejemplo, insultos contra el dueño de Mercadona. Le pongo solo un ejemplo. Los huevos en Mercadona hace un año costaban un poquito más de 2 euros y ahora cuestan ya más de 3 euros, casi un 50% más, porque ustedes han permitido que ese ser despreciable que es el señor Juan Roig convierta el sector de la alimentación en España en un auténtico monopolio de la alimentación. Cuando refresca y las defensas bajan, cuando te operan y te bajan las defensas de golpe, es cuando los virus, las bacterias, los microorganismos aprovechan para expandirse dentro de tu cuerpo dentro de una maniobra que no deja de ser de supervivencia suya también. Y es ahí cuando puedes enfermar gravemente. Cuando España entró en la crisis económica de 2008 fue cuando estos microorganismos, microbios, aprovecharon para tomar posiciones dentro del organismo, del Estado. Y les ha ido muy bien, se han alimentado, se han extendido y han ganado mucho dinero. Y ahora, con el conflicto de Irán, que puede ser que se enquiste, ahora ya han vuelto una vez más a aprovechar las bajas defensas del enfermo, la bajada de las defensas, para volver a soltar su discurso completamente nocivo para el organismo del Estado. Y una vez más han vuelto a despotricar contra empresas y contra propietarios, porque ellos tienen esa especie de lucha anticapitalista, que es lo que está detrás de todos estos, que repudia la propiedad privada, que en realidad eso por lo que está movido es por la envidia por lo que tiene el otro y tú no. Y a veces no lo tienes por mala suerte, a veces no lo tienes porque has sido un vago, a veces no lo tienes porque has fracasado, pero el mero hecho de tenerlo no te convierte en enemigo del que no lo tiene. Pero ellos aspiran a eso. Porque el que tiene no quiere ni ver a esta gente. Ellos lo que buscan es convencer al que no quiere, al que no tiene. Por eso empobrecen a la sociedad, por eso atraen pobres. Atraen siempre a los pobres hacia ellos. Pues el que tiene algo no les quiere ver ni de cerca a estos, ni de lejos, mejor dicho. Así que con motivo del inicio de la guerra de Irán, se han sacado de la chistera una nueva serie de medidas, de propuestas para expropiar, entre otras cosas. Creo que este país tiene que hacer una reflexión muy seria sobre qué sentido tiene dejar en manos privadas, en manos de grandes empresas multinacionales que se hacen de oro a las que les interesan estas guerras. Que esto es muy importante. Los beneficios económicos no son un daño colateral de las guerras, son un objetivo de las grandes empresas, de los superricos, de quienes sí se están haciendo de oro con estas guerras terribles que están asolando el mundo. Es el momento de recuperar el control público de los sectores estratégicos, construyendo una empresa pública de energía sobre la nacionalización de Repsol, que es muy barato, además mucho más barato que el rearme criminal en el que nos ha metido Pedro Sánchez. Por supuesto, recuperar el control de la banca con una banca pública, y es urgente, desde mi punto de vista, que expropiemos todas las viviendas que los fondos buitre norteamericanos tienen en este país para empezar a construir un verdadero parque público de vivienda en alquiler. Yo que viví en otro país, también del Cono Sur, vi ahí que no había una sociedad en todo el país más corrupta que la empresa pública de energía, que es donde querían estar todos. ¿Dónde estaba Delcy Rodríguez, por cierto, en Venezuela? En PDVSA. Si esta gente aquí consintiera o consiguiera, mejor dicho, una empresa pública de energía, habría que pedir cita previa para llenar el depósito de gasolina. Y no funcionaría el sistema de cita previa. O no podrían, por ejemplo, parar las mafias que actualmente en casi cualquier sistema, o en una buena parte, o en una parte de ellos, de los sistemas de cita previa que existen, lo que hacen es prácticamente imposible o muy difícil conseguir una cita. Esto quieren, ampliar el Estado para tener más subterfugios para quedarse, o para que haya ladrones dentro del Estado, corruptos, para hacerlo ineficiente. Son un peligro, son un peligro. Estos son los que hablaban de salir de la OTAN hace unos días.
Y estos son los que impulsaban a Sánchez al no a la guerra. No a la guerra aquí. En Ucrania no dicen nada. No sé si habéis visto unas declaraciones de Zapatero que han trascendido ahora, de hace unos años, en el Grupo de Puebla, del que también te he advertido aquí en estos programas, en los que hablaba de aislar a Estados Unidos. Y lo que pretende ese bloque de Rusia, China, Irán, es siempre aislar a Estados Unidos y a Occidente en general, o aislar una parte de la parte entera. Y esta gente lleva años, desde el año 2004, trabajando para que España se asocie con dictaduras. ¡Dictaduras! Países autoritarios. Países donde no se respetan los derechos humanos. Y esta gente es la que censura a la derecha. Les llama fascistas. Cuando hacen la vista gorda ante dictaduras como la de Cuba, por ejemplo, o la de China, con la que hacen negocios. O la de los ayatolas. Reitero, cualquier país es libre de decir sí o no a la guerra. Pero esta gente es oportunista y esta gente es interesada. Y de oportunistas y de interesados yo no me fío. Menos mal que en Europa hasta la propia von der Leyen le ha tomado ya por fin la matrícula al que fue su protegido durante mucho tiempo, Pedro Sánchez. Y ya es verdad que ha estado impulsada porque ha habido una derechización del Parlamento Europeo y de la propia von der Leyen también como maniobra oportunista. Eso no hay que perderlo de vista. Pero ahora, el otro día sugería que tenía dos problemas. No sé quién lo publicaba. Orbán y Sánchez. Sánchez por su posición absolutamente oportunista. Y mientras tanto, mientras lo importante se desarrolla por un lado, aquí tenemos a Santaolalla haciendo el paripé por las televisiones. Yo no quiero que ese gobierno lo ha utilizado, no para enseñarlo, no quiero que ya se quites, es para enseñarnos a todos. Que me dejen de enfocar la puñetera cámara. Publicidad con una cosa. ¿Me puede dejar de enfocar la cámara? Dice que es mentira. Es así de sencillo. Yo no puedo estar delante de un elefante en una habitación y hacerme el sueco y que parezca que es normal. Y mientras hablamos de esto, lo relevante, lo importante, lo sucio, o lo presuntamente sucio, vamos a hablar así, se desarrolla en el foco principal que pasa a estar detrás del escenario. Entonces nos enteramos de cosas como la que publicábamos el otro día en El Confidencial. La trama vinculada a Forestalia creó 19 sociedades en un solo día para ocultar fondos derivados de la trama, de esa presunta trama eólica. Y hablaba también cosas como el siguiente enlace, el alto cargo de Rivera, que está implicado, Teresa Rivera, comisaria europea, la que le dio a Aldama, o la que ayudó a que Víctor Aldama tuviera aquella licencia de Villafuel para hacer aquello de la trama de los hidrocarburos, para montar por aquí. Teresa Rivera también tenía un alto cargo que ahora está implicado en un caso que está bajo secreto de sumario, que es el de Forestalia. Este caso se las trae. Yo no sé en qué quedará, pero desde luego está de actualidad. Ya han empezado a salpicar a nombres como el de Anchón Alonso, que era el socio de Santos Cerdán en Servinavar, de que también está implicado en la presunta trama en el caso de la SEPI, de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, junto también con Leire Díez. La tela de araña, la línea de puntos de los casos de corrupción que están bajo instrucción, siempre tiene, o una buena parte de las veces tiene implicados los mismos personajes. Y ahora hay un escándalo relacionado con la empresa Forestalia, o un caso en investigación. Reitero, siempre te digo lo mismo en estos casos. Hasta que no hay juicio e imputaciones formales, no se puede hablar en términos absolutos sobre nada ni nadie. Y hasta que no hay una sentencia, no se puede decir que alguien es culpable, que es un delincuente, o directamente que se han acreditado unos hechos por los que se le ha juzgado y se le ha condenado. Pero aquí hay algo que ha vuelto a oler mal a la justicia y a los investigadores. Y de esto vamos a hablar con Álvaro Oyoki, que es periodista de La Razón y que ha publicado varias cosas estos días de Forestalia que seguro que nos ayudan a aclarar o por lo menos a quitar un poco de oscuridad sobre el panorama. Querido Álvaro Oyoki, periodista de La Razón, ¿cómo estamos? Siempre un placer estar contigo, Rubén. Pues igualmente, vaya, te veo ahí entre palmeras. Yo te voy a preguntar por otra cosa que parece menos agradable, que es Forestalia, energía eólica, y parece que se han metido en un buen lío los dueños, ¿verdad?
Exactamente. Vamos a ver, de esto no hay que olvidar que lo llevaba avisando desde hace mucho tiempo nuestro querido amigo Federico Jiménez Los Santos. Efectivamente. También sé que es amigo tuyo. Siempre estaba hablando de Forestalia, de lo que hacían en la provincia de Teruel. Y esto se remonta a una operativa que opera, nunca mejor dicho, una operativa que opera desde 2023, desde hace ya varios años, que se inició la causa judicial por una denuncia de una asociación de apoyo a Teruel Existe. Me refiero a aquel partido que creíamos que era instrumental completamente, regionalista y que no servía para nada. Pues esta causa de Forestalia, y creo que está muy bien decirlo, se origina de una denuncia de una asociación de apoyo a Teruel Existe. Evidentemente, entiendo que la información que tenían es por gente que está en el terreno, sabían el tipo de operativa con las renovables que tenía esta empresa, y a partir de ahí la Fiscalía de Teruel abre unas diligencias previas y bueno, no se llaman diligencias previas realmente, se llaman diligencias preprocesales cuando son de la Fiscalía, y le encarga un informe al UCOMA, que es la UCO, pero de medio ambiente, básicamente. O sea, la Unidad Central Operativa, pero de medio ambiente de la Guardia Civil. Y le encarga un informe en el que dice, a mí me presentan esta denuncia de unas presuntas irregularidades en una serie de parques eólicos en la provincia de Teruel, pues presuntos delitos tanto ambientales, que aún están por aclararse a nivel judicial, como de cohecho, de tráfico de influencias, de blanqueo ahora hemos sabido, pero lo que dicen es que está claro que algo raro ven. Y el informe de la UCOMA, que en teoría iba a decir si esta denuncia tiene hechos verosímiles o no, abre un cajón del que hemos acabado viendo que está imputado ya el antiguo subdirector general del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico con Teresa Rivera, Eugenio Domínguez, y otras tantas personas, porque él, o sea, a él lo consideran la figura clave central de todo el entramado en torno a la trama Forestalia, que es como nosotros en La Razón llevamos publicando y llevamos llamando, la trama Forestalia. Él lo que hacía era, controlaba los expedientes de parques eólicos, de proyectos de renovables, y se los autoadjudicaba para mantener su control, y utilizaba otra empresa pública conocida últimamente por el enchufe, el presunto enchufe de Jessica, Traxatec, y él se autoadjudicaba el control de determinados proyectos que quería que fueran y acabaron yendo a Forestalia, y se los derivaba a Traxatec. Y 19 testigos, que como nosotros hemos publicado en La Razón, de hecho han testificado que era una forma de proceder muy rara, muy poco común, de un subdirector general del Ministerio antiguo de Teresa Rivera. Pero Y es- perdona Álvaro, hubo un testigo que reconoció a Anchón Alonso, que era el socio de Santos Bueno, Cerdán, ¿verdad? el tema es que él mismo, el Eugenio Domínguez, antiguo, me refiero, está dentro del Ministerio de Teresa Rivera, dijo en sede judicial, según la declaración a la que hemos tenido acceso en La Razón, que él entró en contacto con Forestalia, con el dueño de Forestalia, a través de Anchón Alonso. Y cierto es que en el informe del entramado societario, muy complejo, por cierto, con 3 niveles, como hemos publicado ayer, de hecho en portada de La Razón, con 3 niveles de sociedades, a través de la familia, de Testaferros, 2 hermanos Testaferros, un notario de la calle Miguel Ángel de Madrid, que está imputado también, que tenía los poderes y todo el tema del entramado dentro de una caja fuerte metido en sobres. Este señor, dentro del entramado, figuraba Anchón Alonso como una de las personas que había comprado participaciones de estas empresas que funcionaban como sociedades pantalla, como una manera de, pues, de realmente de gestionar ese dinero que ganaban, esos beneficios de todo el entramado. Y él, a su vez, hay que decirlo, Anchón Alonso se lo traspasa siempre, según lo que dice la UCOAMA, a sus hijos, que uno de hecho es periodista, y a su otra hija. Y ahí está la vinculación en lo que dices, que Anchón Alonso, recordemos, que está imputado. De momento en esto, no. Hay que ver con el desarrollo del último informe, que es el último informe, es en el que aparece, que es el 10 de marzo,
el que aparece, que este señor dice que conoció a Forestalia a través de Ancho Alonso, pero de momento lo tenemos imputado en la parte del caso Coldo, que ahora está en la Audiencia Nacional, que es de las obras públicas, lo que le llaman la pieza de Cerdán, de las comisiones Acciona, y en la trama Leire, que sigue bajo secreto, que no le queda mucho el secreto, que es la parte de la SEPI. Ahí está. Es que, y la SEPI, para recordarlo a los espectadores, es la sociedad que agrupa los activos de las empresas público-privadas, y ahí está desde Televisión Española hasta Correos, hasta AENA, y un antiguo presidente, hombre de confianza, por cierto, de María Jesús Montero, también está investigado. Y ahí también está Leire, en un caso que es distinto al de la Fontanera. Son los mismos personajes, pero... Es que yo siempre digo, el caso de las cloacas del PSOE es el que tenemos en Plaza de Castilla, que es al final mi terreno. Y después tenemos la trama SEPI, que también está imputada, tanto Leire como Anchón y como Vicente Fernández Guerrero, del que tú hablabas, es presidente de la SEPI, que estuvo en la Junta de Andalucía socialista toda la vida, una persona que es verdad, que es funcionario de carrera, que sacó el número 1 de su promoción, pero que se le ve un ingreso, o sea, un incremento patrimonial enorme, y del que en la SEPI pues estamos esperando a que se levante el secreto, pero está claro que como dicen por ahí, hay tomate. Pero bueno, volviendo a Forestalia, sobre todo lo que esta operativa se trataba de que este señor Eugenio Domínguez lo que hacía era darse a sí mismo el control de los expedientes de proyectos de renovables, sobre todo de parques eólicos, que ahora hay uno, por ejemplo, que hemos visto, que hemos publicado nosotros también La Razón, que está parado cautelarmente, claro. Sale Sara Agesen, que era la sucesora de Rivera, diciendo que hay que parar todo y hacerlo a una auditoría adentro. Oiga, es que la administración no ha cambiado, habrán cambiado los nombres, pero era su sucesora, bueno, su antecesora, perdón, y usted es su sucesora. Entonces lo que hacía era pues dar un visto bueno. Cuando lo ha analizado los investigadores, se ha visto con muchas omisiones, pero que también dan cuenta de cómo cosas que ya se han hecho, con informes que no sé yo quién revisa, se ve que el sistema falla. No hay suficientes resortes que examinen cosas que ya se han hecho, por mucho que el ministerio diga que sí. Es que puede haber, como ha pasado, un entramado corrupto detrás. Y es lo que estamos viendo, y que son cosas que se han hecho, que desde el ministerio le pagaban por detrás. Bueno, un Mercedes de 80.000 euros, es lo que la UCO investiga si fue un pago, porque es un Mercedes que compró en un GDC en 2025. En teoría habría percibido este señor, el antiguo subdirector general de Teresa Rivera, 5,4 millones de euros de coimas, ¿no?, como le llaman en Latinoamérica. Y aún también hay que decir que estamos en una fase inicial. O sea, esto realmente se inició hace poco, queda mucha investigación por desarrollar, pero está claro que esto puede ser el próximo caso Cerdán, por las vinculaciones a través de su presunto socio, que siempre ha negado que no es su socio, un contrato privado encontrado en su casa, en el que le traspasaba, en un contrato privado, sí, es un contrato privado, pero traspasaba una parte de ese Bienagar. Recordemos la empresa que era como la clave de la parte de las obras públicas y de las comisiones de acciones de otras empresas como las UTEs que hacían esta clase de obra pública. Pero el entramado era así. Queda mucho por saberse, queda mucho por investigar, pero desde luego era una cosa conocida, porque los 19 testigos que nosotros publicamos que vieron cosas raras, la refrendaron en una testifical que le practicaron los investigadores. Y algo hay ahí. Pero una última pregunta, Álvaro, que sé que hoy te he pillado un poco a desmano, y te pido perdón por eso. Nada que disculpar. Todo esto, Teresa Rivera, que se fue a Bruselas después de también haber colaborado en la licencia, o dentro de su ministerio se coció la licencia aquella de Villafuel, de Víctor Aldama, bla, bla, bla.
Teresa Rivera, que está en Bruselas, reitero, está en la Comisión Europea, ¿esto La cómo le Comisión puede llegar a Europea afectar? ¿Qué le tenemos que decir a Teresa Rivera? Bueno, habrá que ver el alcance que tiene este caso para toda la gente que estaba en su propio ministerio. Me refiero, estamos hablando de un subdirector general del Ministerio de Transición Ecológica y del Reto Demográfico de Evaluación Medioambiental, que a él era útil para este entramado porque él evaluaba o podía tener el control sobre, pues, decidirse sobre los molinos que siempre hablaba Federico de Forestalia y sobre muchos proyectos de renovables. Y el asunto es ver hasta qué nivel era un subdirector general o era un director general o hasta qué nivel estaba este entramado de Forestalia metido, como decimos siempre, incrustado dentro del Ministerio de Transición Ecológica. Claro. En fin, Álvaro, pues veremos. Seguro que te tendré que llamar algún día más para preguntar por Forestalia, pero el otro día hiciste La Razón, una pieza que recomiendo a los espectadores, que estaba perfectamente explicado desde el asunto de cómo empezó a medrar Forestalia hasta el tema de la notaría de la calle de Miguel Ángel de Madrid. Y a mí la verdad es que me asustó y precisamente por eso decidí llamarte, porque sabía que me lo ibas a explicar a la perfección. Álvaro Oyoki, periodista de La Razón, muchas gracias, un abrazo. Muchísimas gracias a ti. Esto por poner un poco lo que nos ha contado Álvaro sobre antecedentes. Me he hecho aquí una chuleta y la voy a leer porque creo que es relevante aclarar los términos. El 3 de marzo, la UCOMA, la Unidad Central Operativa Medioambiental de la que hablaba Oyoki, lanzó una operación coordinada en Madrid y Zaragoza que ha descabezado la cúpula de Forestalia. La investigación estaba dirigida por el juzgado número 1 de Teruel, uno de los epicentros de esta cuestión, y está bajo secreto de sumario. Y apunta a una red de favores para agilizar las declaraciones de impacto ambiental. Ha habido 6 detenidos clave. Entre ellos está Fernando Samper Rivas, el presidente de Forestalia, y de la persona clave que estaba relacionada con Teresa Rivera, con el ministerio que ya encabezaba, que era Eugenio Domínguez, que en esa etapa estaba de subdirector en el ministerio. Hay cargos que fluyen o sospechas de que aquí ha podido haber delitos, de presuntos delitos de prevaricación ambiental, cohecho, organización criminal y tráfico de influencias. Y la actual ministra, Sara Agsen, ha anunciado la paralización de todos los proyectos que estén bajo sospecha y una auditoría interna en el ministerio para detectar posibles sistemas paralelos de tramitación de estas licencias. Aquí no existen los milagros y cuando las licencias se conceden de una forma tan rápida, eso puede llevar a sospechar, o por lo menos puede llevar a orquestar una investigación. Forestalia es una empresa que ya lleva 10 años la gente hablando de ella. Y he decidido llamar, a ver qué nos cuenta, a un amigo que es Ramón Roca, que es el director del Periódico de la Energía y que es, sin duda, uno de los grandes expertos en el periodismo español en energía. Tiene un amplio bagaje, una trayectoria profesional brillante y yo creo que nos va a poder dar algunas claves o por lo menos nos va a ayudar a determinar si aquí hay tomate o si a lo mejor las publicaciones han puesto el foco en puntos que no son los más adecuados. Vamos a hablar con Ramón. Tenemos con nosotros, qué placer, al gran Ramón Roca, director del Periódico de la Energía, referente en el sector energético, yo creo que el periodista que más sabe de energía en España. Ramón, oye, muchas gracias de verdad por pasarte por aquí. Un placer, Rubén, ¿cómo estás? Pues mira, he estado leyendo estos días de Forestalia y yo creo que merece la pena contar la historia desde el principio, porque el otro día me decía una persona, yo no le había dado mucha importancia a todo esto, fue un error mío, y una persona me decía, bueno, es que lo de esta empresa era un poco sorprendente desde hace mucho tiempo, desde el año 2016, cuando estos empezaron a ser famosos o aparecieron prácticamente de la nada. ¿Esto cómo es la historia de Forestalia, Ramón? Es que es una historia, bueno, son 10 años. Efectivamente, en enero de 2016 saltó su nombre a la palestra del sector energético, sobre todo el sector eólico. En la subasta en 2016 era ya una de las primeras subastas que organizó Álvaro Nadal. Y bueno, entonces el caso es que decidieron dar un puñetazo en la mesa y romper con todo el status quo del sector renovable en España y en vez de querer recibir primas, apostaron por no recibirlas y no cobrar por ello y solamente cobrar dinero por el mercado. Entonces reventaron la subasta y se llevaron todo.
Y entonces ahí fueron los carniceros, así los llamaban la gente del sector, porque esta gente procedía de ese sector, del cárnico allí en Aragón. El grupo Jorge, por un lado, que también estaba metido en biomasa, y luego estos que crearon Forestalia, ¿no? Luego ahí tuvieron jaleos los hermanos, se separaron unos otros. Al final se quedó Fernando con el tema de Forestalia y ahí comenzó su andadura. La verdad es que fue una noche rocambolesca la que viví ese día cuando me empezaron a llegar los resultados de la subasta y eran como las 10 y pico, 11 de la noche y la gente estaba flipando diciendo, ¿quién coño son estos tíos? ¿Quiénes son estos carniceros que vienen aquí? Bueno, fue tremendo, la verdad es O sea, que... que estos eran trabajadores del sector cárnico que se meten al sector de las renovables, al sector eólico y empiezan a surfear la ola, vaya. Sí, bueno, ellos realmente, luego me enteré más a posteriori, cuando entrevisté a Fernando Samper. El asunto fue que ellos, que yo creo que es ahí donde está toda la trampa de todo esto, que ellos son muy buenos en tramitar, en relaciones con las administraciones, ¿vale? En obtener las tramitaciones, bueno, ser avispados y moverse en ese estilo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el sector renovable pues vive de ello. Son pues largas tramitaciones, tanto con las comunidades autónomas como con el gobierno, dependiendo de la cantidad de megavatios que se quiera instalar en un punto de conexión, pero el caso es que estos tíos eran bastante buenos en este asunto. Y poco a poco pues fueron creciendo y fueron pasando gente de la administración a Forestalia. Desde la administración en Aragón fueron pasando distintos funcionarios o miembros de partidos políticos hacia el lado privado. Se habló muy poco de eso. La verdad es que eso no llegó a calar en la más media, excepto a nuestro amigo Federico Jiménez dos Santos, que como bien sabes lleva detrás de esto muchísimos años, ¿no? Ha sido claramente la avanzadilla aquí, claro, Federico, sí, es verdad. Sí, bueno, sin duda, ¿no? Yo me acuerdo que la gente de comunicación que les llevaba me decían, joder, es que Federico es que es un no parar, es que está todo el santo día. Yo la verdad es que también, o sea, yo creo que esta gente tampoco es que hayan hecho nada que me parezca que digas, buah, es que son unos... o sea, te quiero decir que consigan que les aceleren los proyectos en las administraciones, yo creo que lo debe hacer prácticamente todo el mundo, ¿no? O por lo menos intentarlo. Pero claro, o sea, habría delitos si estuviesen pagándoles a la administración por eso. Y que tanto el Ministerio o el Gobierno de Aragón pues se corrompiera con este asunto. Pero es que yo no realmente no sé hasta dónde puede llegar todo este asunto, ¿no? Es complicado de ver. Entonces, bueno, pues que sí, que tienen trato con la administración, claro, como todo el sector, es que vives, necesitas todas las aprobaciones de todos los trámites y todo, y tu relación tiene que ser muy fuerte. Entonces, claro, ellos decían, no, venga, os ficho, y cuando ya os ficho, ya tengo pues, las puertas abiertas, ¿no? La puerta abierta, claro. Es decir, contrataban gente de las administraciones para tener puertas abiertas con esas administraciones y luego ellos preferían contactar antes que con el ministerio con diferentes administraciones autonómicas Sí, pero eso es porque los parques eólicos y todos estos son de menos de 50 megavatios y las comunidades autónomas normalmente suelen ser más rápidas que el ministerio. Al ministerio le van los grandes proyectos de 50 megavatios o más, entonces se enredan, ¿no? Y hay muchos proyectos. Entonces, en la comunidad autónoma dices, bueno, pues aquí habrá 14, 15, 20 o 50, no sé. Entonces dicen, bueno, pues yo lo parto así en pequeños parques y entonces me trato en este caso, con el Gobierno de Aragón. Tú llegaste me comentabas anteriormente que entrevistaste al Sí, dueño. me fui ahí al maestrazgo.
¿Ah, sí? Sí, tío, fue una de las pequeñas aventuras que ofrece nuestra queridísima profesión y la verdad es que lo disfruté mucho, ¿eh? Porque uno, me dijeron, oye, vas a poder entrevistarlo, y yo, genial. Pero claro, tú imagínate, o sea, meterte en un tren, aparecer ahí pues no me acuerdo, a las 8 de la mañana en la friolera esa que es la estación que han montado de tren en Zaragoza, y de ahí irme al Maestrazgo en un coche que tardamos la intemerata. Y la verdad es que pasamos una jornada bastante agradable. Y le pude entrevistar y conocer un poco más. Y oye, me pareció un tipo, pues así, muy campechano, muy de la zona, de la tierra, un tío que se lo ha currado, ¿sabes? Un empresario de estos de toda la vida y que esto. ¿Qué pasa? Que bueno, pues que se ha metido en este sector y claro, se metió pues ya con problemas, ¿sabes? Con ya todo el mundo señalándole, todo el mundo queriéndole echar mierda encima, con todo, ¿no? Entonces, así es muy complicado, lo han estado vigilando continuamente a este tío. Entonces, bueno, él ha ido poco a poco haciendo cosas, ha ido sacando proyectos adelante, los ha vendido a terceros, a Repsol, a Engie, al Fondo Mirova. Bueno, han hecho muchas cosas y ahora lo que pasa es que, por ejemplo, pues estaban ahí detrás de llevar sus parques, sus grandes parques, de llevarlos y conectarlos fuera de lo que es Aragón. Entonces eso ya cuando ha asomado la patita fuera de la región, ya ha empezado esto a... Se ha revuelto alguno por ahí, ¿no? Sí, entonces yo creo que se ha vuelto a ganar más enemigos, ¿no? Entonces eso yo creo que está trayendo toda la hora de todo este caso y bueno, veremos en qué acaba, ¿no? Pero bueno, es un tipo, Fernando Samper, que la verdad es que es muy curioso, es un personaje, o sea, si tú lo ves, le escuchas y, o sea, es un tío que tiene un coco brutal, pero claro, no sé, tampoco soy, o sea, le entrevisté y estuve un rato con él, de cháchara, comiendo y poco más. Pero bueno, me pareció un tipo pues oye, que sí, que se lo ha currado. Y bueno, oye, pues habrá hecho sus cosas o no, eso ya lo decidirá la justicia, pero bueno, que es lo que yo te digo, ¿sabes? Que es que al fin y al cabo no está prohibido fichar a gente procedente de la administración, no está prohibido que te lleves bien con la administración de turno. Otra cosa es lo que hayan hecho las administraciones. O sea, al final el problema es más de la administración que del empresario, ¿no? O sea, el empresario intenta tratar de sacar sus proyectos lo antes posible. Pues claro, es que estás hablando que te puedes estar 5, 6 o 7 años de tramitación para sacar un parque. Y luego todo esto también ha generado, que no sé si lo querrías comentar, Sí, un claro. conflicto social bastante importante. Eso es un poco lo de la película Asbestas, ¿no? Es decir, lo de cómo se instalan los parques en lugares donde los vecinos tienen que dar el visto bueno y se lía la mundial. Esto era en el Maestrazgo y es un sitio que es impresionante. Es precioso, es pues ahí monte. Entonces, claro, quería poner todos los molinos ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hizo? Ese día, me acuerdo, el día que le entrevisté, anunció un acuerdo con todos los municipios de la zona, con 40 municipios a los que les iba a regalar la energía. O sea, era su manera de hacer las cosas. Ya, ya. ¿No? O sea, te quiero decir, al igual que trato de ir, o sea, es un tipo que intenta ir siempre por el atajo. O sea, Fernando siempre Sí. intenta ir por el atajo. Es decir, bueno, si me lo puedo ahorrar, me lo ahorro. ¿Sabes? Si en vez de tardar 5 o 7 años puedo tardar 2, mejor. Si tengo que hacer esto para que no tenga problemas sociales y que se me monte aquí un jaleo, pues mejor. Entonces, pues dice, oye, pues os regalo la esta. Y me acuerdo que tampoco creo que eso triunfara y hiciera muchas cosas, pero bueno, Claro, claro. la verdad es que al final ha sido una aventura estos 10 años de Forestalia, que tampoco te creas que ha sido un gran player. O sea, te quiero decir, no
o sea, no es de los que más renovables ha construido, ni ha hecho, ni nada. Han tenido muchos problemas, les han tirado muchos proyectos. O sea, que también me extraña eso, ¿no? Porque dices, no, joder, es que ha conseguido todo. Sí, tiene aprobaciones, pero luego sacar el dinero y invertirlo y ponerte a hacer no es tan fácil. O sea, que al final tampoco te creas que tiene una cartera de proyectos propios. Estos sí empezaron lo que era a desarrollar los proyectos y los vendían antes justo de construirlos. O sea, lo que hacían era toda la tramitación, que era en lo que son expertos ellos, en obtener las autorizaciones, cagando leches y darle puerta. Y claro, y con eso ganar mucha más pasta y seguir con la bola. O sea, esto lo ha hecho mucha gente en este sector. O sea, este sector, la verdad es que entre tú y yo porque es que no tengo tiempo. Pero si tuviese tiempo o si alguien que nos está escuchando lo tiene, detrás del sector renovable puede haber muchísimas cosas. Porque Ha sido un poco lo de la fiebre del oro, pero... todos los que se han formado ahí detrás. Hay muchísimo dinero. Es un sector regulado en el que la administración está de por medio. O sea, daría para muchos podcasts. Para un par de películas, una trilogía, por lo menos un libro. Luego hay una persona del ministerio que estaba con Teresa Rivera, un subdirector también ahí. Vamos a ver en qué queda eso también. Sí, bueno, yo no sabía yo de este tipo, pero lo gracioso es que dicen ahora que no, es que ya no está. Y bueno, ¿y qué? Que no esté. ¿Lo ha hecho o no lo ha hecho? O sea, si la excusa es que no está, es que algo ha hecho. O sea, es como decir, ¿no? O sea, yo creo que lo han acusado. O sea, le han dicho, sí, realmente este tipo ayudó a Forestalia en algo. Bueno, no lo sé. Yo creo que ahí, pues, el ministerio dice ahora, ¿no?, que quiere abrir una investigación profunda de todos los proyectos. Son, ya te digo yo, un huevo de proyectos, porque todos estos lo hacían así pequeñitos y luego lo sumaban realmente y te decían que era el super mega proyecto de no sé cuánto. Pero yo creo que no sé, es que no sé lo que pudo hacer este hombre, pero no creo que hicieran mucho. O sea, al fin y al cabo, los funcionarios del ministerio, o sea, para conseguir la licencia medioambiental de un proyecto de renovables, que puedes tardar, no sé, un par de años o lo que sea. Luego las autorizaciones de construcción y eso ya es el ministerio, es otra parte, pero no veo yo al funcionario queriéndose vender por 4 perras. O sea, no sé si este tipo, el subdirector está ahí metido en el ajo. O sea, a ver, yo creo que si estaba en ese puesto, todo pasaba por él. Entonces, tendríamos que decir que todos están compinchados en el ministerio. Entonces, es difícil. Hay que probar que este tío ha recibido dinero de algún lado. Y no sé si esto, la UCO, no sé quién investigará esto o que hay algo que harán con este hombre, pero bueno, yo no le veo, la verdad es que un largo recorrido a todo este asunto, a no ser que haya pruebas de verdad, ¿no? Entonces, claro, sin pruebas de verdad de que haya habido transacciones de money, veo complicado que aquí salga, porque oye, todo el mundo tiene relaciones con las administraciones y todo el mundo trata de que sus temas se aceleren lo antes posible, ¿no? Claro. En fin, pues Ramón Roca, director del Periódico de la Energía, muchas gracias por pasarte por aquí y un placer de verdad tenerte. Cuando quieras, en otra ocasión o con otros casos o lo que sea, nos hablamos. Pues te tomo la palabra. Un abrazo, Ramón, gracias. Hasta luego. Y luego hay un tema, a ver, a mí todo esto del odio, volviendo a lo de antes, a mí me recordaba un poco a lo del proceso soberanista. Esa especie de... Se ha creado como una especie de movimiento nacional que tiene mucho de religioso, de teocrático, y no sé por qué me río, porque es verdad, y confronta, muestra una especie de batalla del bien contra el mal. Y a mí hay cosas que suceden actualmente en España, en Madrid, que me recuerdan mucho a lo que sucedía en Barcelona hace 10 años. Y una de ellas siempre ha sido aquello de lo que yo llamo el Día de la Victoria del Gobierno, el gran acto propagandístico anual desde que en el año 2018 llegaron a Moncloa, que es el 8 de marzo. El 8 de marzo, más allá del Día de la Mujer, es curioso, el otro día iba por mi barrio, que yo sabes que vivo en Tetuán, y veía que personas de otros países lo único que hacen, veía unos filipinos y me causaba mucha ternura, porque
lo que hacían era entregar una rosa o un clavel a las mujeres por el Día Internacional de la Mujer. Y hay algo como de homenaje, de reconocimiento que es inocente, sano, y más allá de la ideología, de como mujer, figura fundamental, clave, central, decisiva para el avance de la sociedad y para dentro de las propias familias, dentro de cualquier grupo. Pero era sano, era bonito, era una cosa, un intercambio bello. Pero aquí el 8M se ha transformado en el acto central de propaganda desde hace años, aunque en los últimos años es verdad que ha perdido una gran parte de la fuerza, y se ha transformado en una especie de reivindicación ideológica del gobierno. Se ha convertido en algo antipático, algo que enfrenta a la izquierda, la que siempre está con el bien, contra el odio, con la derecha. Algo en lo que la derecha se empeña en participar y en airear, pero la que no quieren que esté, lo que no quieren que esté. Y prueba de ello, pensaba todo esto el otro día cuando veía, por ejemplo, las palabras siempre rencorosas de la ministra Mónica García durante la manifestación. Y estamos en un momento en el que se están poniendo en cuestión por parte de la ultraderecha internacional, por parte de los tecnooligarcas y por parte de los chalaitos del mundo, la paz internacional, y ahí también está el movimiento feminista. Y somos las feministas las que decimos alto y claro frente a los bombardeos del patriarcado, decimos alto y claro no a la guerra. Somos las herederas del no a la guerra. Todo esto tiene esa dialéctica que había en Cataluña hace unos años, en la peor parte del proceso soberanista, en la que estaban los buenos contra los malos, los que apoyaban la autodeterminación y los que la querían negar, como te he comentado al principio. Pero claro, detrás del proceso había una especie de gran charca infectada, entre otras cosas, de corrupción, o de casos sospechosos, o de cuestiones rocambolescas. Publicaban los compañeros del Español algo que hace ver que también aquí la cosa a lo mejor se ha desmadrado. Como es la cosa, la imagen que nos va a poner ahora Iván, de que el marido de Iceta, decía este periódico El Español, compró armas a la trama Coldo y trató de guardarlas en Moncloa cuando vivía allí con el ministro. A mí todo esto me alucinó, de verdad. Ahí me recordaba aquello de A la mansión de Scarface, El precio del poder, Al Pacino, una de mis películas favoritas, por cierto, de Brian De Palma. En esa mansión había hasta un tigre. Aquí estaba la caravana de David Sánchez. En esa mansión, en el armario que tenía Scarface en su despacho, había una pedazo de metralleta gigantesca que lanzaba hasta misiles. Aquí, según esto, quería guardar las armas en Moncloa el novio del ministro, la pareja del ministro. Es alucinante. Pero de verdad, ¿quién es esta gente? Es que esto es lo de Scarface. Scarface es una película de mafia. ¿Quién dirige este país? Esta gente, de verdad, ¿tú te acuerdas de aquellas manifestaciones? Lo de las crucecitas en las playas de Cataluña, las procesiones hacia la cárcel donde estaban lo que llamaban presos políticos, los actos en las plazas, con las plañideras, libertad para todos, esa especie de simbología. Es que era un movimiento nacional, religioso. No sé, como el zoroastrismo catalán. Todo eso ha llegado aquí y llegó también al 8M. Entonces te encuentras cosas tan ridículas como estas señoras en Valladolid el otro día diciendo esto. Mujeres, cuidado, puedes tener un putero a tu lado. Yo de verdad no sé a quién se lo decían. Yo no sé si ha habido algún político putero en los últimos años aquí en España. Y no sé a qué partido ha podido pertenecer. Yo no sé quién era esta Ariadna que se enrolla que te cagas. Yo no sé quién era ese diputado, de qué partido era, no sé, ¿eh? No sé, sería de derecha, seguro. Que pedía un taxi para ir del Ramsés a un chalet del Viso a ver a las chicas. Mujeres del PSOE, cuidado. Cuidado. Eso no lo dicen, porque esa es una manifestación de exaltación de lo suyo. En fin. Vamos a llamar a Xavier Rius, que hacía unas semanas que no hablábamos con él, y se le han ocurrido una serie de paralelismos entre el proceso soberanista catalán y lo que está sucediendo ahora en este movimiento nacional sanchista,
que como siempre seguro que van a ser ingeniosas. Xavier Rius, ¿pero qué te ha pasado? ¿Te han agredido ahí o algo? Sí, me voy a quejar que ha sido Rubén Arranz. No, es cabestrillo, lo que pasa es que me lo puedo sacar como, yo creo, humildemente una ilustre tertuliana, pero es un homenaje a Sara Pérez Santaolalla. Pero Perdón, puedes poner también el otro brazo, si quieres. Sí, exacto. O un pie. No, si te da, puedes poner un pie. Discursos de odio. Esta, me acuerdo, hoy lo he visto, atizaron unos abertzales. Me lo voy a sacar, porque es fake, como todo en el gobierno, por decirlo de alguna manera. Pero me acuerdo que atizaron a un periodista del Español y casi ella alegrándose, más o menos, ¿no? Eso del odio, ya sabes cómo va, ¿eh? Eso te iba a preguntar. ¿Tú odias? Profundamente. Muy bien, entonces como yo digo, ya me quedo más tranquilo. No, fíjate una cosa, el odio es uno de los sentimientos humanos clásicos, ¿no? Como el amor y tal. Lo que pasa es que aquí, pero yo creo, hombre, aquí tenemos experiencia porque con el proceso había dos armas psicológicas. Una, el complejo de superioridad que derivó en supremacismo y tal, y en otras cosas, incluso a mí, últimamente el otro día dije, no, es que los historiadores catalanes han hecho mucho daño a la historia de Cataluña, en un tuit, ¿cómo se pusieron? ¿No? Aquello, oye, tal, bueno, ya, que si el calvo, que si no, me sacan una foto, que es verdad, es cierta, haciendo el friki con una bandera española, tal, ¿no? El otro ya, rata, no sé qué, etcétera, mil cosas, ¿no? Pero eso, con el proceso lo vivimos. Una de las armas psicológicas era el complejo de superioridad y la otra era el odio. Lo que pasa es que aquí se llamaba hispanofobia, ¿no? Que es un alimento importante, quiere decir, pues eso, ¿no? En las guerras y en los conflictos y esas cosas, ¿no? De todas maneras, déjame decirte otra cosa, También no me he puesto una boina en honor a Albert Soler. Yo te lo he dicho muchas veces, lo que tienes que hacer es invitar a un tío importante como Albert Soler. He estado hablando con él esta mañana y le he dicho que la semana que viene tenemos que estar aquí los tres hablando durante un buen rato. Pero Albert Soler, si hubiera venido con boina para hacer una indirecta a David Uclés. A David Uclés. No la tengo, pero yo creo que a tus espectadores está bueno, bien, claro, nada, ya estamos seguros. Entonces, ya, por ejemplo, no te pueden agredir y acabar con un brazo en cabestrillo. Si está la benemérita al tanto. Oye, Xavier, ¿qué te parece esto de que el presidente del gobierno haya montado una iniciativa para medir el nivel de odio de la sociedad española? ¿Esto puede ser algo que se le vuelva en contra o esto no va contra él? Es que yo creo que solo mide una parte, ¿no? Porque ellos no, ellos son impolutos, ¿no? Es lo de siempre, ¿no? Aquello, yo creo que a lo mejor siempre acabamos hablando del marco mental, tú y yo, ¿no? Yo siempre lo digo, es el marco mental en el que si dominas el marco mental, el resto son facciosos, ¿no? No lo decías tú, es decir, todos los que critican y tal, claro, aquellos son facciosos, ¿no? Pues más o menos lo mismo, ¿no? Es darle la vuelta, ¿no? Pero aquí también lo vivimos con el proceso y otra cosa, lo estáis copiando. Bueno, no tú, no en Madrid, pero el Partido Socialista ha importado las técnicas, los mecanismos del proceso. Y no solo eso, sino más allá, ¿no? Porque, hombre, yo pensaba que con TV3 ya lo había estado todo, pero Televisión Española, sin ser espectador, pero va mucho más allá incluso que TV3, ¿no? Siempre está ahí ¿cómo se llama el ministro ese de transición? El de digital, ¿no? El que va de candidato contra Ayuso, ¿no? Siempre lo veo en Televisión Española. El ministro de Transición a Humanos, sí, efectivamente, sí. Claro, ahí con Citora o con Javier Ruiz y tal, ¿no? Y eso lo han hecho, es decir, han colocado a sus peones en los medios de comunicación, Televisión Española va incluso más allá de TV3, han copiado un poco las técnicas y sobre todo la victimización, eso es importante, ¿no? Que, ¡ay, me ha pegado! Tal, ¿no? Eso es fundamental, que aquí, evidentemente también, ¿no? Aquí eran exiliados, ¿no? Gobierno en el exilio y tal. Yo pensaba, ¿exiliados? ¿O gobierno en el exilio? Claro, gobierno en el exilio, lees un poco de historia, y los gobiernos en el exilio, ¿cuáles eran? Los de la Alemania nazi, ¿no? Cuando el nazismo dominaba media Europa y estaban aquellos los noruegos en Londres, ¿no? Los belgas, el checo, De Gaulle, etcétera. Esos son gobiernos en el exilio. Pero claro, aquí no puedes meterlos al mismo nivel. O las cruces amarillas. ¿Tú te acuerdas cuando metían cruces amarillas en las playas? Bueno, o cuando hacían las procesiones aquellas allí Llorens con las velas por la noche, que parecía la cofradía del Santo Entierro. Entre otros. Sí, yo me acuerdo, ¿no? Las cruces también, yo me acuerdo. Estos tíos están locos. Digo, porque claro, viene un turista, aquello.
tú vas por Europa y hay muchos cementerios militares, claro, aquí fuimos neutrales en las 2 guerras mundiales, por ahí, vamos, todo el mundo tiene un tío abuelo que murió en el Somme, o en Verdún, o en el Marne, o en Normandía, o en Auschwitz, o en Mauthausen, y hay muchos cementerios militares. Y yo pensaba, vendrán los turistas aquí, claro, irán a la playa, verán eso que parecía un cementerio militar, les dará, vamos, pillar las maletas y largarse, ¿no? Y aquí también, ¿eh? Fíjate el nivel que tenían de eso, de victimización. Y están haciendo exactamente lo mismo. Claro, pero ¿quién sería dentro de, lo digo por como los personajes son los mismos, aunque sean distintas personas, quién hubiera sido en el proceso, en la etapa más, no sé, más dura del proceso, Sara Santaolalla, por ejemplo? Pilar Rahola. Bueno, Pilar Rahola tiene mucha responsabilidad. Mira, yo era amigo de Pilar Rahola. A mí me gustaba porque tiene background, era rápida de reflejos, defendía sus ideas, ¿no? Lo que pasa es que tiene una responsabilidad enorme, ¿no? Los palmeros, teniendo en cuenta, los palmeros, los tertulianos y tal, teniendo en cuenta que no solo había palmeros mediáticos y que no solo había tertulianos, es decir, evidentemente los tertulianos eran la fiel infantería, ¿no? Pero luego repasaban los medios de comunicación y, bueno, de palmeros había institucionales, había universitarios, había Sí. economistas, Sala y Martín, ¿no? La Dinamarca del Sur y esas cosas, ¿no? Y Pilar Rahola era de los mediáticos. Lo que pasa es que es importante, ¿no? Y yo, mira, te voy a contar una anécdota. Creo que igual la gente ya la sabe porque yo no la escondo. Una vez en un pleno del Parlamento, todavía además de presidente, en una sesión de control y fui al lavabo. Y me encuentro a más. Antes se hacían las sesiones de control ahí por la tarde, ¿no? Y, home, president, ¿no? ¿Qué tal? No sé qué, ¿no? Y le dije, bueno, pensaba que tenías lavabo en el despacho que el presidente. No, y tal. Bueno, vale. Y me lo quedé mirando y le dije, presidenta, ¿puc fer una pregunta? Presidente, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, hombre, claro. Dice, ¿tú crees que vamos bien? ¿Qué quieres decir? Digo, hombre, tú mismo. Se lo dije así. Está Digo, bastante clara, sí, sí. Le dije una frase que podría ser de Clausewitz, modestamente, pero es mía. Digo, en política no se pueden hacer batallas que no puedes ganar, como en la guerra. Hombre, si tú eres Napoleón y tal, bueno, pues mira, te lanzas y a lo mejor ganas alguna. O ganó varias, pero perdió la guerra. Bueno, pues lo mismo, ¿no? ¿Qué quieres decir? Digo, hombre, tú mismo, el Estado, esto se pensaban que iba a ir a ser, vamos, coser y cantar y esas cosas, ¿no? Y que evidentemente España se derrumbaría y la Unión Europea nos acogería con los brazos abiertos, los hijos pródigos de Carlomagno, ¿no? Que regresan a Europa y tal, ¿no? Y se lo dije, no, bueno, yo era un mindundi, bueno, al más de dice, ya está el Rius pegándome el coñazo, ¿no? Pero si se lo hubiera dicho Pilar Rahola, que tenía influencia, hizo un libro sobre él, era la musa del proceso. La tenían en TV3, creo que hasta alguien contó, no sé si 90 minutos o Sí, no sé cuánto tiempo cada mes, ojo, eso lo publiqué porque lo había hecho el CAC, el Consejo Audiovisual de Cataluña, eran 8 horas cada mes. ¡8 horas! 8 horas cada mes en TV3 estaba de tiempo ella hablando sin réplica. Oye, a mí iba a decir 4 horas, porque me sonaba, pero digo, no puede ser tanto, 9 minutos que ya y no. Era cada 3 meses, me estaba acordando ahora. Sí, cada 3 meses, no está mal, 8 horas sin réplica, joder, pues era eso. Monólogos, porque estaba sola. Bueno, pues si Pilar Rahola, que tenía influencia, se lo hubiese dicho más, que tampoco es que fuese Winston Churchill, a lo mejor habría dicho, Pilar, ¿qué quieres decir? Y la otra tendría que haberle dicho, hombre, Artur, pues esto, que España, esto no es una república caucásica, ¿no? Esto no es moco de pavo, ¿no? Esto es la Unión Europea, Europa Occidental, etcétera. Además, el Estado no era solo la Guardia Civil, era pues el CNI, el gobierno, el Poder Judicial, las embajadas, el BOE, el control del DOC, el 155, muchas cosas, ¿no? O sea, y no, yo se lo dije, claro, no me hizo caso. Luego me acuerdo, publicó un artículo que era defendiendo eso, ¿no? Me soltó el rollo, ¿no? Es que la recentralización de España y tal. Pero además era un tío, además, sin alma, ¿no? Es decir, muy cartesiano y tal, pero a la hora de la verdad le faltaba chicha, ¿no? Y con perdón, ¿eh? Pero de eso. Y Pilar Rahola tenía esa influencia y no lo hizo. Sí. ¿Por qué no lo hicieron? Bueno, pues por pasta, por ir a TV3, por ego, etcétera, ¿no? ¿Tú te crees que Pilar Rahola se cree que esto iba a salir bien? No. Ninguno No. de los. Claro, pero si. No, porque ella es inteligente, de hecho. No soy Albert Einstein, ¿no? O sea, alguna vez lo hemos dicho, ¿cómo vas a hacer la independencia de un territorio con menos de la mitad de la gente, tío? Que era esto, 2 millones de indepes, bueno, muchos, pero el censo electoral era 5,5. Ya no te digo, pues no sé, Bruselas, ¿no? ¿Cómo vas a hacer la independencia de un Estado miembro de la Unión Europea, que evidentemente no es una dictadura, en Europa Occidental, en el siglo XXI y tal y cual? Claro.
Insisto, No, decir, no, una no. república africana, tal, bueno, no sé, a lo mejor. Eso era imposible, pero mira, Xavier, hay una cosa que se ha trasladado aquí poco a poco y que además lo hemos hablado alguna vez, eh, y es el sentimiento nacional, es el movimiento nacional. Es decir, hay algo, cuando escuchaba a Pedro Sánchez el miércoles hablar del odio, yo lo que le veía, más que como un presidente, era como un párroco, o como uno de estos mesías que estaban en la tapia de la ciudad de la vida de Brian, que eran mesías disparatados. Yo lo veía como eso. Y yo cuando escuchaba a Forcadell, por ejemplo, hablar, entre otros, yo decía, ostras, es esto, es que esta gente ha dejado de ser gestora, que es para lo que le pagan, para intentar ser líder espiritual, el Gandhi español o algo así, como el líder de una religión pagana. Es que en el fondo era una religión, más o menos, ¿no? Acuérdate que más salió ahí en plan Mesías, ¿no? Las elecciones del 2012, ¿no? Tal, ¿no? Claro. Básicamente en eso. Y otra cosa, el proceso tuvo mucho éxito, relativamente, ¿no? A nivel de movilización popular, porque apelaba a los sentimientos. No, claro, la gente vota por tres cosas, ¿no? Por ilusión, por miedo, ¿no? Como están, no, viene la ultraderecha y tal. Bueno, pues a lo mejor el electorado más de izquierdas, no, claro, es que si no ganara Vox o el PP, la ultraderecha y tal, ¿no? Y por ilusión, por miedo y por sentimientos, ¿no? Que claro, eso no lo racionalizas, no, tal, no sé qué, etcétera, ¿no? Y ahí jugaron con ellos. Mira, yo el sábado pasado estuve en un acto de Alianza, el partido de la alcaldesa de Ripoll, una escuela de formación, y me encontré un tío que me gustó, ¿no? Porque el tío era uno que estaba ahí, no los ponentes, pero bueno, me saludó y tal, no sé qué, y era, es que me lo confesó, él había sido convergente. Claro, era un tío mayor, 71 años, que había trabajado toda la vida, catalanista y tal, pero es que nos engañaron. Es que claro, no solo había sido convergente y se pasa luego a Alianza, en plan independentista y tal, sino había puesto pasta en la caja de solidaridad. Claro. ¿Me entiendes? Claro. Y, no, es que, pero se lo creyeron. Yo le dije, no, ya lo sé porque yo le sigo y tal, ¿no? Pero claro, les vendieron eso, ¿no? Claro, ¿y dónde está Puigdemont? Bueno, pues ahí lleva 8 años en Waterloo. Alguien paga Waterloo. Y que Waterloo no es un mini apartamento. No se fue a vivir a Molenbeek, ¿eh? Si un día... No. No, se fue a un jardín. Dicho esto, tiene que ser un coñazo, la verdad. Es muy bonito la casa, pero de verdad, yo creo que habrá días que dirá, ¿ha merecido la pena todo esto para vivir aquí mirando este jardín en un sitio que tiene que haber un bar o dos en Waterloo? Es decir, tiene que ser un sitio, es un rollo. Bélgica es un rollo, lo siento mucho. Yo creo que ha perdido el sentido de la realidad. Evidentemente, claro, han pasado 8 años y cuando venga aquí, bueno, hará el paripé, ¿no? Lo llevarán, tal, no sé, TV3, al presidente Turnat y tal, ¿no? Pero, presidente legítimo. Es que yo recuerdo, en TV3 hacían conexiones, hicieron una reunión una vez del gobierno legítimo y el gobierno del exilio, y se reunían allí en Waterloo, y TV3, un medio de comunicación oficial, transmitiendo eso, ¿no? Pero yo creo que, ya te digo, yo creo que Puigdemont ha perdido completamente el sentido de la realidad. Ya no lo tenía, ¿no? Porque eso lanzarse aquello, no, la independencia y tal. Bueno, yo creo que también lo empujaron, ¿no? Y además ahora quieren hacer la cama, porque claro, ya no le sirve, ¿no? O sea, más están empezando ahí a moverse al antiguo, nos hundimos todos, ¿no? Que se hunda solo él, ¿no? Los alcaldes ya dicen esto de Alianza, que si la inmigración, que si no sé qué, sacando pecho todos, ¿no? Pero yo creo que él está absolutamente... Bueno, a mí no me da ninguna pena, claro. Ni es el tío que lo hundió todo, ¿no? Además, fíjate, esto siempre... Ayer hubo sesión de control en el Parlamento y los de Junts siempre se quejan de la falta de liderazgo de Illa, que ha llevado el país al colapso. Digo, joder, ¿y ellos qué? Igual, es que claro. Claro. La última campaña electoral, el lema de Junts era aquello: Cataluña necesita liderazgo, que lo decían en plan, estos de Esquerra no saben gobernar, ¿eh? También ese complejo de superioridad. Pero pensaba, bueno, este tío la lió, se largó, los dejó aquí empantanados, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, pero... El manicomio catalán que decía Ramón de Sousa. Hay una reflexión, tú que eres un tipo muy sabio, y no sé, yo escuchaba ayer lo de Sánchez, del odio, o lo de la semana pasada de no la guerra, porque cada semana es una historia nueva. ¿Tú por qué crees que hay tanta gente, porque todavía hay mucha gente, que sigue confiando en eso o que se lo sigue creyendo, como en su día a lo mejor se creía eso del independentismo, pese a que evidentemente conducía a un callejón sin salida? ¿Esto por qué sucede? ¿O cuál es tu interpretación? Sé que es una cosa un poco más psicológica, pero... Sí, yo creo que es un tema psicológico. Bueno, fíjate, dices él no la guerra. Bueno, dice, no la guerra y tal. Y al día siguiente envía una fragata.
¡Qué grande! A Chipre, después de aliarse con los turcos, además. O sea, es que... Vamos, no, y acuérdense de Zapatero, la alianza de civilizaciones, habría que enviarlo a Teherán, que negocie. En vez de ir a Venezuela, oiga, váyase a Teherán a ver a negociar el paso por el estrecho de Hormuz. Pero, y además, fíjate que dicen, no, el primer día, en La Vanguardia, con perdón, decía, Sánchez no a la guerra. Y luego el día siguiente, en portada, claro, contorsionaban, Sánchez no a la guerra, pero cree que es compatible con enviar una fragata, más o menos. Y ya ¿no? está, y lo que sea, claro. Claro, pero son los sentimientos, porque el tío que es socialista y tal, oye, y que dice, hostia, qué guapo es Sánchez, ¿no? Y esta derecha, y yo creo que ellos también lo estimulan, ¿no? Por decirlo, lo estimulan, y luego, hombre, la derecha también, claro, Feijóo y Vox siempre ahí a la greña, ¿no? Quiere decir que no, yo ya no descarto nada, ¿eh? Pero sobre todo yo creo que es eso, no, la gente actúa es una actitud emocional, ¿no? No racionalizas, no, hostia, no suben los impuestos o en qué se lo gastan, claro, porque el Partido Socialista, es que yo siempre pienso lo mismo, es que el Partido Socialista llegó con una moción de censura contra el PP, que yo lo de siempre, un euro público es sagrado, pero lo del PP eran 245.000 euros de la sentencia del Gürtel, ¿eh? Claro, quedan flecos, ¿eh? Pero ese montón y tal, ¿no? Bueno, los 680 millones de los ERO de Andalucía. Oye, pero si se han metido, o sea, al cabo de 18 días ya estaban metiendo la mano en la caja. El ministro de Transportes, 2 secretarios de organización del Partido Socialista, que es el número 3 o el número 2, porque el presidente del partido pinta poco, o la presidenta en este caso, ¿no? Oye, o el otro día también, ahora lo de Forestalia, lo del cáncer. Las mascarillas, la gente muriéndose en las residencias o en los hospitales y estaban haciendo negocio con las mascarillas. Claro, yo no voy a defender la corrupción del PP, ni al PP, pero claro, uno son unos pardillos y el otro es a lo grande. No, bueno, tú eres más joven. Yo me acuerdo con Felipe González, 100 años de honradez. En el 79 hice una campaña, está el cartel, 100 años de honradez. Y luego... Bueno, ya los CAR, el caso Boe, tal, no sé qué, 10 o 12 casos. 10 o 12 Que tampoco casos, la verdad que hubieran sido 100 años de honradez, pero bueno. Bueno, claro, no, ahí, claro. No conocieron a Indalecio Prieto, por claro, ejemplo. Es como Esquerra. Esquerra dice, no, nosotros no hemos tenido un caso de corrupción en también 90 años. Bueno, claro, tienes que sacar los 40 de Franco porque Esquerra prácticamente no existía. Los de la dictadura de Primo de Rivera y no sé qué. Y además tiene alguno. Un día pillaron a un consejero de Esquerra de Gobernación haciendo tráfico de tabaco con Andorra, los mozos. También hay que ser cutre, ¿eh? No era que hay un tráfico de capitales, no, tráfico de tabaco. Pero Oye, dicen, por cierto, tema ahora que lo dices, Xavier, hablábamos de Rufián la última vez y de repente Rufián ha desaparecido ya. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Dónde está Rufián? Pero Rufián es el proceso, es la confirmación de que lo del proceso iba de pasta, ¿no? Que hay de lo mío, de vivir del cuento, ¿no? Pero ¿te acuerdas Pero claro, que hace 3 semanas no se ha hablado de otra cosa en todo el país? ¿Y ahora qué? ¿Dónde está Rufián? ¿Qué ha pasado? Pero está buscándose la vida, ¿no? Yo creo que ha dicho, bueno, esto del proceso no lo puedo alargar más, pues me busco. No, claro, ahora, pero yo creo que el problema de los Rufián que también, pero ¿cómo se lo pueden creer? Claro, la izquierda, y bueno, este tío que iba diciendo 155 monedas de plata, a los 18 meses volveré a la República en 2 meses. Y ahora, incluso hay gente en Esquerra que lo apoya, el Joan Tardá, bueno, son amigos, ¿no? Pero claro, bueno, los de Esquerra, el Junqueras, se nota la falta de liderazgo, porque otro le habrá expediente, yo qué sé. O sea, este tío está montando un partido paralelo, además, con la infraestructura de Esquerra en Madrid, ¿no? Soy el presidente del grupo parlamentario y pues tal. O sea, pero además, a nivel individual, claro, este tío, dices, bueno, se me ha acabado el proceso, pues voy a buscar otro proceso, ¿no? Y le dan cuerda, ¿no? Los medios, algunos medios, ¿no? El diario.es, el que sea, ¿no? Y tal, ¿no? Está muy bien valorado y tal, no sé. Aparte, bueno, que se vaya luego a pedir eso al frente de izquierdas en Algeciras, ¿no? O sea, no sé, claro, oiga, pero usted no sabe el que tal, ¿no? Que pedía la independencia, la República Catalana, etcétera, etcétera. Pero es eso, yo creo que la gente vive en una burbuja mediática, por decirlo de alguna manera, y solo eso, solo ves TV3, compran el ARA, escuchan a Basté o a Catalunya Radio y ya está. En fin, Xavier, Rius TV, ahí lo tienes en tu... ahí está Rius TV, quien todavía de vosotros no se haya suscrito al canal, por favor, dadle clic, porque Xavier sube contenido de forma diaria. Bueno, subes varios diarios algunas veces. Sí, hoy me he ido a Mercadona, tú.
Que bueno, ¿Ah, yo sí? ahora no voy tanto, soy Clemente, pero claro, también no entiendo por qué la izquierda odia tanto Mercadona y al Juan Roig y tal, tío. Es que no, de verdad, son cosas que a mí, en mi modesta comprensión verbal, lectora y tal, no lo acabo de Ah, entender. bueno, pero eso equivale, ahora que hemos estado hablando de las equivalencias entre el Procés y el Procés de Pedro Sánchez, eso equivaldría a lo de la heladería a la que atacan porque a la novia del concejal de Esquerra Republicana no la atiende un argentino en catalán. Eso equivaldría a criticar a Juan Roche en Mercadona por la docena de huevos. Luego es verdad que ellos no hablan, por ejemplo, de la cuestión del precio del alquiler, que allá donde han puesto precios regulados ha sido un desastre. Pero bueno, da igual. Ahí, por ejemplo, claro. Entonces, bueno, pues ya está. Pues el proceso y las cosas paralelas que hay y todo lo que los ciudadanos tenemos que aguantar. Querido Xavier, seguro nos vemos la semana que viene por aquí. Espero que seamos Soler, 3. vente para acá. Un abrazo. Muchas gracias, Xavier. A vosotros, y gracias por aguantarme. Y recupérate del brazo, por cierto, del derecho o del izquierdo, del que sea. Un poco de comedia. ¡Me ha pegado! Oye, como en el colegio, ¿tú te acuerdas? ¡Oh, señorita! ¡Señorita, Rubén me ha pegado! Lo del odio, ¿cómo va? ¿Puedo quejarme? A ver si me enchufan en televisión española o yo qué sé, tío. Yo, si es por no trabajar, me quejo del odio. Un abrazo, Xavier. Hasta luego. Y esta es vuestra sección, El pueblo es sabio. Esta semana no me habéis enviado mensajes de audio, así que he recurrido directamente al texto. Y os preguntaba con respecto a qué os parecía toda esta campaña contra el odio de Pedro Sánchez y que si considerabais que implicaba abrir una puerta para censurar mensajes en redes sociales u opiniones que, más allá de que puedan contener odio, o más allá de que es verdad, es cierto, es innegable que existen opiniones lamentables, insultos, opiniones que estigmatizan, opiniones que repugnan, más allá de todo eso, que si todo esto iba a servir para estrechar el cerco, para acorralar un poco más todavía a las personas que manifiestan opiniones muy contrarias al gobierno de Pedro Sánchez. O si esto iba a servir sobre todo para librar de culpa, de odio, a todas esas formaciones que están alrededor de él. Y comentabais lo siguiente, Wally comentaba, pronto escribiré un libro sobre qué es realmente el odio, cómo lo procesa el cerebro y por qué lo procesa de la misma forma que el amor. El opuesto al amor es la indiferencia y no el odio. Y ya decía la canción, ódiame sin medida, odio quiero más que indiferencia. Qué bueno esto. Luján decía, esto es una cortina de humo como las 20 o 30 que lleva la factoría Moncloa inventadas hasta ahora, y en lo que llevamos de año hay unas cuantas, que no lo dude nadie. Supirri Zapato decía, yo ya no sé ni qué pensar, pero lo que está claro es que la gente se está cansando y ese cansancio polariza mucho. Y no sé por qué camino nos va a llevar esto, pero desde luego es un juego muy peligroso. Mar decía, por el momento todo esto es una cortina de humo, pero Sánchez quiere seguir en el gobierno como sea y si tiene que cerrar Twitter, X en este caso, como en China, lo conseguirá porque otra cosa no, pero para destruir España tiene una voluntad de hierro. Marco decía, esto es la enésima cortina de humo del gobierno, Rubén. Juan Antonio, mi paisano, mi querido Juan Antonio, decía, Rubén, el odio no es delito, todo esto es un ejercicio de censura y persecución de la disidencia colosal. Es un 2 en 1 porque también les valdrá como cortina de humo. Es decir, esto les servirá para censurar y para extender ese tupido velo para tapar otros asuntos que desde luego son más comprometidos para el gobierno, como por ejemplo la corrupción que le rodea. Yolanda comentaba que el odio es un sentimiento intrínseco al ser humano. Se puede dar rienda a ese odio, dar rienda suelta a ese odio, o en realidad se puede contener, dejarlo perecer. Eso es decisión del hombre. Pero lo que hablaba es que todo este concepto del odio, lo que en realidad lo habla de ello la izquierda porque lo que pretende a partir de ello es imponer censura. Nada que nos sorprenda. María Ángeles decía, el odio como el amor son sentimientos, no se pueden judicializar porque eso es antinatura. Entonces, el odio con H o el ser idiota con H le servirá para entretener, pero para muy poco más porque no se puede contener una emoción humana. Ernie decía, cuando no puede gobernar, mato moscas con el rabo. Esta es la de hoy, Rubén. Quizás mañana nos preguntes por la chalada que se invente las próximas horas. Odio en boca del mayor odiador del país. Manda narices. Pedro decía,
esto del odio es otro capítulo más. Antes fue la ley de memoria histórica, ahora viene perseguir a los que ellos digan que es odio. Luego vendrá el anonimato en redes, lo siguiente será los foros y podcasts, escritores, columnistas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que sea necesario lo harán para cercenar la libertad de expresión y la disidencia con respecto a la verdad que hayan dado orden que sea la oficial. Beatty decía, sobre el discurso del odio de estas historias, la gente tiene que poder hablar de todo, porque el verdadero medidor de lo que es aceptable decir o no lo es la propia gente y la opinión que merecen determinadas cosas en el contexto social o en el entorno. Soy de la opinión que tiene que poder hablarse de todo por desagradable y ofensivo que nos resulte, aunque solo sea para no olvidarnos de lo que así lo hace. MK decía una buena reflexión, decía, la libertad de expresión no se valora en España lo suficiente. Este es el mensaje que más me ha gustado, la verdad. Esta libertad de expresión la abanderaba la izquierda y ahora resulta que solo sirve si los que la ejercen son de izquierdas. Creo que la derecha tiene una oportunidad de oro para defender una causa que, de hacer la suya, aglutinaría mucho descontento. La libertad de expresión es de las cosas más inmediatas que gana una sociedad cuando se emancipa de una tiranía, con normas básicas y muy entendibles como no mentir o no estafar. Meter en la ecuación ofensas o incitaciones al odio del color del gobierno es peligrosísimo y un paso atrás en las libertades ciudadanas. Muy interesante, Meca. Gracias por este mensaje y enhorabuena. Raquel, la de la mantita, decía, buenos días, Rubén. Para mí esto solo es una cortina de humo más. Están sacando viejas estrategias que funcionaron en su momento, como no la guerra o el no nos conviene la tensión, y creo que ahora están recordando viejos tiempos y lo único que buscan es polarizar todo lo que puedan y más. En fin, gracias a todos por vuestras intervenciones. Espero a ver si os animáis semanas siguientes a mandar más mensajes de audios, porque así hago una especie de economía, una economía en mi esfuerzo y porque así por lo menos os escucháis entre vosotros y os puedo escuchar también. En fin, amigos, viernes más, terminamos. Gracias por haber estado con nosotros en Lo que no te han contado. Os quedáis este fin de semana en Vivo a Media. Recordad que el domingo tenemos especial electoral por las elecciones de Castilla y León, muy relevantes también, muy interesantes. Aquí estaremos con todos vosotros. Recordad que tenéis freedomcollection.es, ahí podéis encontrar los productos de esta casa, diferentes diseños exclusivos, en camisetas, en textil, o por ejemplo, cuestiones como tazas, y estoy seguro que os van a gustar, así que dad un paseo por ahí, que ahí vais a encontrar cosas interesantes. Nosotros, en este programa, Lo que no te han contado, nos vemos el viernes que viene. Como siempre, muy agradecido, como siempre os envío un abrazo fuerte a todos, y hasta la semana que viene. Adiós.